Buenas noches compañeros, hoy les vamos a hablar sobre trastornos relacionados con opiáceos y otras sustancias. Los integrantes: Pedro Estudillo, Salomón Huizaca, Karen Pierque, Jessica Seme, Marcela Ponce, Carlos Valencia y Karen Torres. Bueno, como primer punto vamos a hablar sobre la cocaína. La cocaína es una de las sustancias más adictivas entre las de uso común, que se conoce también como coca, soplo, nieve o base libre. Los efectos farmacológicos de la cocaína se parecen a los de otros estimulantes, pero su difusión merece un comentario aparte. Antes de que se supiera que la cocaína era tan adictiva, se utilizaba mucho como estimulante y euforizante. La cocaína se utiliza en inhalación, pero también se puede fumar o inyectar. El crack se fuma, actúa enseguida y es muy adictivo. El inicio de los efectos de la cocaína fumada se parece a de la cocaína inyectada por vía intravenosa. La droga es igual de adictiva en este caso. La euforia es intensa y el riesgo de dependencia surge con tan solo una dosis. Como las anfetaminas, la cocaína también se puede consumir de manera compulsiva en lo que se llama los atracones, hasta varios días. Este fenómeno se debe en parte al efecto eufórico mayor de las dosis sucesivas. Eso es lo que llamamos sensibilización. Durante los atracones, el adicto toma repetidamente la cocaína hasta que se agota o se queda sin esta. Luego continúa una quiebra con letargia, hambre y sueño prolongado, seguido de otro atracón. Con su consumo reiterado aparece tolerancia a los efectos euforizantes, anoréxicos, hipertérmicos y cardiovasculares. La cocaína por vía intravenosa se asocia a los riesgos similares a los de otras formas de adicción a drogas por vía intravenosa, como el SIDA, la septicemia y los trombos venosos. Otras secuelas somáticas son los infartos cerebrales, las crisis convulsivas, los infartos de miocardio, las arritmias y las miocardiopatías. Tanto tenemos aquí la epidemiología. Aproximadamente el 10% de la población estadounidense ha probado la cocaína y la tasa de abuso o dependencia de la cocaína alcanza el 2% a lo largo de la vida. El problema abunda entre las personas de 18 a 25 años con una razón de masculinidad de 2 a 1. Todas las razas y grupos socioeconómicos se afectan por igual. Ahora, la intoxicación por cocaína puede producir inquietud, agitación, ansiedad, locuacidad, habla apremiante, ideación paranoide, agresividad, acentuación del deseo sexual, mayor sensación de vigilancia, grandiosidad, hiperactividad y otros síntomas maníacos. Los síntomas somáticos consisten en taquicardia, hipertensión, midriasis, escalofríos, anorexia, insomnio y movimientos estereotipados. El consumo de cocaína también se ha descrito a muerte súbita por complicaciones cardíacas y delirio. Los trastornos delirantes suelen ser paranoides. El delirium puede contener alucinaciones táctiles u olfativas. Los delirios y las alucinaciones se dan hasta en la mitad de todas las personas que consumen cocaína. El delirium es causa de crisis convulsivas y de muerte. La abstinencia. El signo más llamativo de la abstinencia cocaínica es el ansia por obtener la droga. La tendencia a sufrir dependencia depende de la vía de administración. Los síntomas de abstinencia se caracterizan por fatiga, letargia, culpa, ansiedad y sensación de inutilidad, desesperanza y sentimientos de impotencia, desesperación e inutilidad. El consumo prolongado puede llevar a la depresión con necesidad de tratamiento antidepresivo. Observe la posible ideación suicida. Los síntomas de abstinencia suelen alcanzar el máximo a los pocos días, pero el síndrome se extiende a veces durante semanas. El tratamiento es fundamentalmente sintomático. La agitación se puede combatir con medidas restrictivas, benzodiazepinas o, si es grave, en el caso del delirio o la psicosis, antipsicóticos de gran potencia en dosis bajas. Los síntomas somáticos, como la taquicardia y la hipertensión, se puede tratar con antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, es decir, con un beta-bloqueante. Ahora vamos a hablar sobre la marihuana. La marihuana, también conocida como, viene de la planta cannabis sativa, que se extrae, o de la marihuana.
Todas las partes de la planta contienen cannabinoides psicoactivos y en sí el el 9-tetrahidrocannabinol, el THC, es el principal componente euforizante activo de la planta. Ya los cannabinoides se suelen fumar, pero también se pueden ingerir. El efecto se retrasa, pero se puede tomar dosis muy elevadas. En la epidemiología, la tasa de abuso o dependencia del cannabis alcanza el 5% a lo largo de la vida. El consumo máximo se da entre los 18 a 21 años, pero se observa en todas las franjas de edad. Los blancos consumen más que otros grupos étnicos. La intoxicación por cannabis. Cuando se fuma cannabis, los efectos eufóricos aparecen en unos minutos, llegan al máximo a los 30 minutos y duran de 2 a 4 horas. Los efectos motores y cognitivos pueden extenderse de 5 a 12 horas. Los síntomas consisten en euforia o disforia, ansiedad, susceptibilidad, risa inadecuada, distorsión del tiempo, retraimiento social, alteración del juicio y los signos objetivos siguientes. Inyección conjuntival, aumento del apetito, sequedad de la boca y taquicardia. Asimismo, produce una hipertermia y sedación leve que depende de la dosis. A menudo se consume con alcohol, la cocaína y otras drogas. Puede inducir una despersonalización y rara vez alucinaciones. Habitualmente ocasiona delirios de persecución leves que rara vez precisan medicación. En dosis muy altas puede ocasionar un delirium leve con síntomas de angustia o una psicosis prolongada por cannabis. Puede durar hasta 6 semanas. El consumo duradero propicia una ansiedad o depresión, así como un síndrome motivacional apático. Los riesgos a largo plazo secundarios a la inhalación de hidrocarburos cancerígenos comprenden las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer de pulmón. Los resultados del análisis urinario del TSH son positivos hasta 4 semanas después de la intoxicación. La dependencia del cannabis. La dependencia y la abstinencia constituyen diagnósticos polémicos. Desde luego, hay muchos adictos con dependencia psicológica, pero la abstinencia forzada, aún entre consumidores inveterados, no produce sistemáticamente un síndrome de abstinencia característico. Dentro de los usos terapéuticos, el cannabis y sus principios activos fundamentales se han empleado satisfactoriamente para combatir las náuseas secundarias de la quimioterapia del cáncer, estimular el apetito de los pacientes con SIDA y tratar el glaucoma. En el tratamiento en general no se precisa tratamiento de la intoxicación, ansiolíticos para la ansiedad, antipsicóticos para las alucinaciones o delirio. Bien, ahora vamos a hablar sobre la intoxicación por los alucinógenos. Bueno, los alucinógenos son sustancias naturales y sintéticas, conocidas también como psicodélicos o psicomiméticos, porque producen alucinaciones, pérdida de contacto con la realidad y una experiencia de expansión o exaltación consciente. Los alucinógenos naturales clásicos son los de la psilocibina de algunas setas y la mescalina del cacto peyote. Otros comprenden la ardina, la armalmina, la ibogaína y la dimetiltriptalina. Las anfetaminas clásicas de sustitución abarcan de la 2,5 dimetoxi 4 metilfenaltanina dimetiltriptalina, que también se suelen clasificarse dentro de las anfetaminas. En unas consideraciones generales sobre los alucinógenos que cuando suelen ingerirse, chuparse a partir del papel o fumarse, esta categoría abarca muchas drogas diferentes con efectos distintos. Los alucinógenos actúan como simpático miméticos y ocasionan hipertensión, taquicardia, hipertermia y midriasis. Los efectos psicológicos varían desde alteraciones perceptivas leves hasta alucinaciones manifiestas. La mayoría de los consumidores experimenta solo efectos leves. Habitualmente se consumen de manera esporádica, debido a la tolerancia que establece enseguida y remite a los pocos días de la abstinencia. No se produce dependencia física ni abstinencia, pero puede surgir una dependencia psíquica. Los alucinógenos pueden contaminarse con drogas anticolinérgicas. La potencia de los alucinógenos se asocia a afinidad de unión a los receptores de serotonina, sobre lo que estas drogas actúan como agonistas parciales. Ya. Ahora, dentro del tratamiento para
Alucinógenos tenemos. Bueno, en realidad consiste en tranquilizar al paciente y mantenerlo en contacto con personas de confianza y apoyo, es decir, amigos, personal de enfermería. El diazepam 20 miligramos por vía oral puede abortar rápidamente la intoxicación por alucinógenos y es preferible el aterrizaje espontáneo del paciente, que puede durar horas. Si el paciente manifiesta psicosis y agitación, se puede emplear antipsicóticos muy potentes como el haloperidol, la flufenacina o el tiotexeno. Se necesita un entorno controlado para evitar posibles acciones peligrosas como consecuencia de una distorsión llamativa del juicio. En ocasiones se requieren restricciones físicas. Algunos pacientes vulnerables sufren una psicosis prolongada parecida al trastorno esquizofreniforme. También pueden aparecer síndromes delirantes y trastornos del estado del ánimo. Dentro del trastorno perceptivo por los alucinógenos, una experiencia repetida y desagradable de alteración perceptiva tras cesar el consumo de los alucinógenos, es decir, un flashback o recurrencia. El paciente puede precisar dosis bajas de una benzodiazepina si el episodio es agudo o de un antipsicótico si persiste. También se han utilizado antiepilépticos como el ácido valproico y la carbamazepina. Ahora le vamos a hablar sobre la feniciclinida PCP o polvo de ángel. Bueno, sí, este es un anestésico disociativo con efectos alucinógenos. La ketamina, también conocida como K excelente o especial K, es una droga de adicción similar. La PCP produce habitualmente paranoia y agresión imprevisible, que constituyen un motivo frecuente de consulta con el médico. El efecto farmacodinámico principal es el antagonismo del subtipo NMDA de los receptores de glutamato. Dentro de la epidemiología, aproximadamente el 14% de las personas de 18 a 25 años han consumido PCP en algún momento de su vida. Sin embargo, su consumo está disminuyendo. La PCP se asocia a un 3% de las muertes por abuso de sustancias y a un 32% de los trastornos relacionados con las sustancias. Ahora vamos a ver la forma de administración y detección. Bueno, habitualmente la PCP se fuma con la marihuana, porro mortal o el tabaco, pero se puede ingerir, inyectar o inhalar por la nariz. La PCP debe tomarse en consideración ante un paciente que describa experiencias extrañas como la marihuana o el LSD. La PCP puede detectarse en sangre y en la orina durante más de una semana. Los efectos dependen de la dosis. En dosis bajas, la PCP actúa como un depresor del sistema nervioso y produce nistagmo, visión borrosa, acorchamiento y falta de coordinación. En dosis moderadas, la PCP causa hipertensión, disartria, ataxia, hipertonía muscular, hiperreflexia y sudoración. En hipertonía muscular, sobre todo en la cara y el cuello. En dosis mayores aparece agitación, fiebre, movimientos anómalos, rhabdomiólisis, mioglobinuria e insuficiencia renal. La sobredosis puede seguirse de crisis, hipertensión grave, deforesis, hipersalivación, depresión respiratoria, estupor, con los ojos abiertos, coma y muerte. Durante la intoxicación suelen cometerse actos violentos. Dados los efectos analgésicos de la PCP, los pacientes no tienen ningún cuidado de sí mismos y se pueden dañar gravemente en las fases de agitación y lucha. Aquí en el tratamiento consiste en aislar al paciente en un entorno sin estímulos. No trate que el paciente intoxicado aterrice del viaje. De la misma manera que un paciente con trastorno de ansiedad espera que antes se elimine la PCP. La acidificación de la orina acelera la depuración de la droga, pero no siempre surge efecto y aumenta el riesgo de insuficiencia renal. Analice la presencia de otras drogas. Si el paciente manifiesta una agitación aguda, administre benzodiazepinas. Si presenta agitación y psicosis, se puede utilizar un antipsicótico. Evite los antipsicóticos con propiedades anticolinérgicas, potentes e intensivas, ya que la PCP en dosis altas ejerce acciones anticolinérgicas. Si se precisan restricciones físicas, inmovilice al paciente por completo para que no se autolesione. La recuperación es bastante rápida.
Protege al paciente y al personal. Evalúa siempre los trastornos médicos asociados. El tratamiento de la intoxicación por ketamina es parecido. Y ahora les vamos a hablar sobre las sustancias inhalantes. Sí, bueno, las sustancias inhalantes, cabe la redundancia, son drogas inhalantes, también denominadas sustancias inhalantes o volátiles. Son hidrocarburos volátiles que se inhalan por sus efectos psicotropos, como gasolina, queroseno, cementos de plástico y de goma, pegamentos para aviones y para uso doméstico, pinturas, lacas, esmaltes, diluyentes de pinturas, aerosoles, pulimentos, quita esmaltes de uñas, óxido nitroso, nitrato de amilo, nitrato de butilo y soluciones limpiadoras. Los adolescentes de los grupos socioeconómicos más desfavorecidos suelen abusar de estas sustancias. Dentro de los síntomas de la intoxicación leve se parecen a los de la intoxicación por alcohol o por sedantes hipnóticos. Los efectos psicológicos consisten en una ligera euforia, beligerancia, agresión, alteración del juicio e impulsibilidad. Los efectos somáticos comprenden ataxia, confusión, desorientación, habla entrecortada, mareos, hiporreflexia y nistagmo. Estos signos pueden evolucionar hacia delirio y crisis compulsivas. Entre los posibles efectos tóxicos se encuentran el daño cerebral, daño hepático, microdepresión, neuropatías periféricas y la inmunosupresión. Ahora vamos a hablar sobre la cafeína. La cafeína está presente en el café, en el té, el chocolate, los refrescos de cola y otro tipo gaseoso, el cacao, los medicamentos anticatarrales y los estimulantes que se adquieren sin receta. La intoxicación se caracteriza por inquietud, nerviosismo, excitación, insomnio, rubefacción facial, diuresis, alteraciones gastrointestinales, fasciculaciones muscular, flujo incoherente del pensamiento y del habla. También tenemos taquicardia o arritmias, periodos con un estado inagotable y agitación psicomotora. Las dosis altas se pueden acentuar los síntomas de los trastornos psiquiátricos, como la ansiedad y la psicosis. Se observa tolerancia. La abstinencia suele caracterizarse por dolor de cabeza y dura de 4 o 5 días. El tratamiento es sintomático. La administración corta de una benzodiazepina de 15 miligramos durante 2 a 5 días puede aliviar la agitación y el insomnio durante la fase de abstinencia. Ahora nuestro siguiente tema es la nicotina. La nicotina se absorbe a través del tabaco fumado y masticado. La dependencia de la nicotina constituye el trastorno por abuso de sustancias más prevalente y mortal. La nicotina activa los receptores nicotínicos de acetilcolina, además del sistema remunerador de la dopamina, y aumenta varias neurohormonas estimulantes. Se absorbe enseguida tras su inhalación y alcanza el sistema nervioso central antes de los 15 segundos. La epidemiología. Aproximadamente el 25% de los norteamericanos fuma, el 25% es exfumador y el 50% no ha fumado nunca. La media etaria de inicio del hábito es de 16 años. Pocas personas empiezan después de los 20 años en todo el mundo. Alrededor del 47% de las personas fuma. Ahora vamos a ver la dependencia de la nicotina. Se establece enseguida y depende mucho del entorno. Coexiste a menudo con la dependencia de otras sustancias como el alcohol y la marihuana. El tratamiento de la dependencia se basa en la hipnosis, el tratamiento aversivo, acupuntura, aerosoles nasales y chicles de nicotina, nicotina transdérmica, parches de nicotina, clonidina y una serie de otros psicofármacos no nicotínicos. El bupropión, en dosis de 300 miligramos al día, aumenta la tasa de abandono de los fumadores con depresión y sin ella. El uso combinado de nicotina por vía sistémica y asesoramiento conductual se ha seguido de tasas sostenidas de abstinencia del 60%, tasas elevadas de recaída. Los psiquiatras deben conocer los efectos de abstinencia del tabaco sobre las concentraciones sanguíneas de los fármacos psicotrópicos. Fumar crea más adicción que masticar el tabaco. El tabaco fumado se asocia a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cánceres, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica. El tabaco masticado se asocia a enfermedad vascular periférica. Ahora vamos a hablar sobre la abstinencia de la nicotina.
Se caracteriza por la ansia de nicotina, irritabilidad, frustración, enfado, ansiedad, dificultad para la concentración, inquietud, bradicardia y aumento del apetito. El síndrome de abstinencia puede durar varias semanas y se solapa a menudo con la abstinencia a otras sustancias. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. En sí el tratamiento va a ser los esteroides anabolizantes. Constituyen una familia de fármacos que incluyen la hormona masculina natural, testosterona, y una serie de más de 50 análogos sintéticos de la misma. Se trata de sustancias controladas de la lista 3 de la Drug Enforcement Agency, cuyo uso para mejorar el rendimiento y el aspecto física, así como la masa muscular, está prohibido por la ley. Algunos esteroides anabolizantes de uso común se resumen en la siguiente tabla. Se cree que 1 millón de norteamericanos ha utilizado esteroides de forma ilícita en menos de una ocasión. Su consumo está aumentado entre los hombres y adolescentes y adultos jóvenes. Las personas inclinadas al uso de estas drogas suelen participar en actividades deportivas. El refuerzo ocurre cuando la droga produce el resultado deseado, por ejemplo, un mayor rendimiento o un mejor aspecto. Los consumidores de esteroides anabolizantes suelen emplear diversas drogas ergogénicas, mejoran el rendimiento, para ganar músculo, perder grasa o perder agua antes de las competiciones de culturismo. Estas drogas contienen hormonas tiroides y estimulantes. La dehidroepiandrosterona y la androstendiona son andrógenos suprarrenales que se comercializan como suplementos alimentarios y se venden sin receta. Los esteroides producen inicialmente euforia e hiperactividad que luego dan paso a hostilidad, irritabilidad, ansiedad, somatización, depresión, síntomas maníacos y arrebatos de furia. Rabia esteroidea. Los esteroides son adictivos. La abstinencia puede causar depresión, ansiedad y preocupación por el aspecto físico. Las complicaciones somáticas del abuso comprenden acné, calvicie prematura, ginecomastia, atrofia testicular, coloración amarillenta de la piel y los ojos, aumento del tamaño del clítoris, alteraciones menstruales e hirsutismo. Ahora, el tratamiento en sí consiste en una psicoterapia para afrontar las distorsiones de la imagen corporal y los profundos efectos secundarios somáticos del consumo prolongado de esteroides. Como ocurre con otras sustancias del abuso, el objetivo es la abstinencia. Está indicado un análisis frecuente de la orina. Aquí está la bibliografía: Kaplan, Sadok, Manuel Dobosillo de Psiquiatría Clínica, 4ª edición, Filadelfia 2007. Y muchas gracias por su atención, compañeros, que tengan una linda noche y estudien mucho.